Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Joker Paz Mundial. Vamos con más informaciones, vamos allá. En un acto arrogante e ilegal, hasta de criminal podría calificarse, Estados Unidos y sus aliados han declarado zona de exclusión aérea en el norte de Siria. Los principales promotores son Turquía y Estados Unidos. Turquía, específicamente su presidente Tayyip Erdogan, mostrando una vez más su mezquindad y doble cara, ha acordado con los estadounidenses crear una zona de exclusión aérea en Siria. En estos sujetos no se puede confiar, pues por un lado te dan la mano, pero con la otra te apuñalan por la espalda. Este sujeto no tiene moral ni es agradecido, pues si está vivo es gracias a Vladimir Putin y el gobierno persa, pero rápidamente se lo olvidó y se ha vuelto a aliar con sus verdugos, es decir, con los que intentaron matar, mostrando con ello su enorme estupidez. Él dice que está combatiendo el terrorismo en Siria, pero en realidad está fragmentado Siria con la ayuda de los terroristas, pues los terroristas son los que cambiaron de uniforme y ahora combaten con el ejército turco a los kurdos, que por otro lado también son unos mal agradecidos y traidores. El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Joseph Dunford, ha amenazado a Rusia y Siria con derribar sus aviones si osan ingresar en el espacio aéreo restringido. Esa zona de exclusión aérea es una declaración de guerra implícita. No se ha declarado la guerra formalmente, pero en general ha sentenciado que es necesario ir a la guerra contra Rusia, China y Siria para hacer prevalecer los intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente, específicamente en Siria. Esta declaración de guerra tácita se hizo patente cuando aviones de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos atacaron al ejército sirio, teniendo como consecuencia la muerte de al menos 90 soldados árabes y decenas de heridos más. Esa agresión yanqui a las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad fue con el objetivo de detener el avance de las fuerzas gubernamentales ante el Estado Islámico. Sobrevivientes de los ataques manifestaron que antes de realizarse el ataque, un dron sobrevoló varias veces sus posiciones para recabar información de inteligencia. Posteriormente, el sobrevuelo del dron, una escuadrilla de cazabombarderos de la coalición internacional sobrevolaron la región y efectuaron el ataque. Un ataque en varias oleadas, que solo se detuvo hasta que Rusia amenazó con derribar los aviones agresores. Al día siguiente, un convoy de Naciones Unidas que transportaba la ayuda humanitaria fue atacado en la región de Alepo. Occidente acusó a Siria y Rusia del ataque, cosa que por supuesto negaron. Pero posterior al atentado terrorista se supo que un dron de coalición liderada por los Estados Unidos se vio sobrevolando el convoy. Posteriormente se efectuó el ataque. También se ha sabido que el terrorista disfrazado de elementos de Naciones Unidas acompañaban al convoy transportando armas. Desde un principio se dijo y se comprobó que el Estado Islámico y Al-Qaeda eran creación de Estados Unidos, Israel y la monarquía del Golfo Pérsico, Turquía, Arabia Saudita y algunos países europeos como Inglaterra y Francia. Es por eso que la coalición internacional jamás ha detenido el avance de los grupos terroristas en Irak y Siria, sino todo lo contrario. Ellos financian, arman y protegen a los terroristas, pues son sus empleados. Desde el primer momento dije que la guerra en Siria era la realidad de la guerra entre Rusia y Estados Unidos, pues los terroristas son elementos armados al servicio de los estadounidenses y aliados. Posterior a estos hechos, búnkeres de guerra rusos desplegaron en el Mediterráneo, lanzaron un ataque con misiles Kalib contra la Sala de Coordinación de Operaciones de Agentes Extranjeros, en Alepo, que no es otra cosa que la Sala de Coordinación de los Agentes de la coalición liderada por Estados Unidos, que dirige los ataques de los grupos terroristas contra autoridades sirias en iraquíes. Es decir, era la sede desde donde los esbirros estadounidenses y de países socios planeaban y dirigían los ataques de sus hombres contra el gobierno sirio e iraquí.
En ese bombardeo ruso murieron al menos 30 criminales, entre los que habían estadounidenses, israelí, ingleses, franceses, qataríes, saudí y turcos. Esa fue la venganza contra el bombardeo de la coalición contra el ejército sirio, pues seguramente entre los fallecidos habían oficiales rusos. Pero a pesar de las amenazas estadounidenses y de sus esbirros de la coalición internacional, Rusia y Siria han llevado a cabo una oleada de bombardeos contra las oposiciones de los grupos terroristas, declarando que no reconocen la zona de exclusión aérea establecida por Coalición del Norte de Siria y que, por lo tanto, no detendrán los bombardeos. Como podemos ver, en Siria e Irán se libra una mini guerra mundial, por el momento, pero la intención es ampliarla a otras regiones del mundo y además involucrar a otras naciones. Si esto no es una guerra mundial, entonces ¿qué es? Pregunto yo. Bueno amigos, hasta aquí el nuevo boletín o información, y también he de decir que mañana no haré más vídeos, pero sí he de recordaros que estaré en el canal de Thomas Cloud sobre las 23 horas o así, después de la entrevista, porque ya sabemos que yo todos los domingos expongo el boletín oficial de Benjamin Fulford en su canal, y será después de la segunda parte, que él siempre en la primera parte sobre las 22 horas suele hacer una gran entrevista a algún personaje relevante sobre el misterio. Y nada, no olvidaros faltar a la cita de Thomas Cloud, porque también es interesante la entrevista que hará. Y también os espero en la segunda parte para exponeros el boletín oficial de Benjamin Fulford en directo. Bueno amigos, un abrazo para todos, no olvidaros suscribiros a mi canal y darle unos like. Hasta pronto.